Buenas tardes. La ponencia que voy a disertar es sobre la filosofía de la ciencia y la tecnología en los estudios generales y el humanismo. Estamos viviendo el momento más crítico de la crítica, de la razón, de la actitud filosófica y de las humanidades. ¿Qué está pasando? ¿Por qué muchas gentes creen que la universidad solo debe formar profesionales que demanden el mercado laboral y se oponen a las escuelas de humanidades? ¿Es que las humanidades ya no están humanizando? Uno, la necesidad de cambiar. Nuestra sociedad está siendo sacudida por la corrupción, tanto en la clase dirigente como en su población. Las obras sobrevaloradas, los llamados diezmos, la firma en los patrones electorales por una gaseosa, etcétera, etcétera, son algunas señales de la crisis de valores morales en nuestro país. Se dice que es la época de la sociedad del conocimiento, más parece la época de la sociedad del consumismo y del espectáculo, como dijera Mario Vargas Llosa. Es el triunfo del ingenio sobre la inteligencia, es el predominio de la imagen del sonido sobre la palabra, es la época de la diversión y del entretenimiento. No es casual que los mejores programas televisivos, entre comillas, sean Combate o Esto es Guerra. Es la época de la chismografía y del escándalo. Es la época de Magali Medina, Beto Ortiz y Laura Bozzo. Es el triunfo de la banalidad sobre lo profundo, donde el pensar nos causa un gran bostezo. La época de la frivolidad y del esnobismo. El gesto y la forma ha triunfado sobre los valores. En esta llamada cultura del gran público, el único valor es el comercial, el que fija el mercado. Lo bueno es lo que se vende. Es la época del periodismo light, del arte light, de la literatura light. Son representantes de este arte posmoderno Fernando Pertús, Damien Hirst, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta clase de artistas triunfan en el Royal College of Art o en la Bienal de Venecia. En nuestro país podemos mencionar a nuestro conocido Jaime Bailey como representante de la literatura light. A nuestro entender, estos son los destructores de aquella verdad de que las humanidades humanizan. Muchos están de acuerdo de calificar al hombre actual como el hombre digital, porque corresponde a la época de la computadora y del internet. Este hombre de la web 2.0, este hombre de los blogs, de los wikis, las páginas de producción colaborativa de contenido como la Wikipedia, de los foros, de las plataformas de alojamiento de contenido como el YouTube para videos, el Flip para fotografías, el Google Docs para documentos. Este hombre de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, del MySpace, este hombre de la época de la información vive en la época de la desinformación social. Su realidad real ha sido sustituida por una realidad virtual interesada, donde los llamados, entre comillas, profesionales de la información, los analistas y los opinólogos profesionales le ofrecen el menú de la realidad social, política y cultural del día que deben vivir. Le construyen una realidad a su manera y a sus intereses de los que detentan el poder económico y político. Es entonces el uso de la web 2.0, de la radio, de la televisión, de las TIC en general, al servicio de la enajenación. Es la tecnología al servicio de la deshumanización. Se hace entonces necesario una lucha contra la desinformación. Luchar por una cultura que sea entendida como un estilo de vida basada en los valores, por un ciudadano patriota y defensor de nuestro hogar llamada tierra, que tenga formación humanística, por una educación que verdaderamente humanice al hombre. 2. La ley universitaria y los estudios generales. Es en este contexto que la Universidad Peruana recibe la reciente ley universitaria, la 30220. Y la pregunta es,
¿Cómo podemos aprovechar esta norma jurídica para que nuestros estudiantes se formen no solo como profesionales, sino como ciudadanos? En el artículo número 3 se señala que la universidad es una comunidad académica orientada a la investigación, que brinda una formación humanista. Artículo 3, el subrayado es nuestro. Además de formación humanista, dice el artículo número 3 de la ley universitaria, también una formación científica y tecnológica. En el artículo 41 de la mencionada ley universitaria se señala que los estudios generales son obligatorios, tienen una duración no menor de 35 créditos, deben estar dirigidos a la formación integral. La universidad debe dar una formación integral, de ahí la necesidad de los estudios generales. Los nuevos profesionales deben tener una visión holística y formación integral, por lo que es necesario desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas generales. Los estudios generales permiten al joven egresado de secundaria explorar aspectos de la ciencia, la cultura y la filosofía. Se debe desarrollar en el estudiante la capacidad de asombro. Para eso es necesario su capacidad de crítica, su capacidad de razonar, fundamentar y participar. Y solo eso es posible si hay libertad de pensamiento. Su capacidad de filosofar necesita de la autonomía académica. En la universidad, los estudiantes hacen profesión de libertad. Son pensadores independientes y responsables que siguen con espíritu crítico al maestro. La universidad es la sede en la cual la sociedad y el Estado permiten el florecimiento de la conciencia de la época, que es el derecho del hombre como hombre. Eso lo dice Jasper sobre la idea de la universidad. Ser la conciencia de la sociedad solo es posible si existe autonomía académica, lo que le permite desarrollar libremente conocimiento, ciencia, tecnología y cultura, y la libertad también de enseñarla. Debemos defender entonces el artículo número 8 de la ley universitaria sobre la autonomía universitaria, la autonomía normativa, la autonomía de gobierno, la autonomía administrativa, la autonomía económica, pero principalmente la autonomía académica. Pero por otro lado, debemos luchar contra el capítulo 2 de la ley universitaria y sus artículos del 12 al 20, ya que sustentan la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Debemos luchar contra cualquier clase de dependencia con el gobierno y demás instituciones sociales. Relaciones de respeto, sí. Relaciones de dependencia, no. Relaciones de respeto a los órganos de control y de fiscalización de la administración pública. Relaciones en base a diferentes tipos de contrato y de compromisos con las demás instituciones de la sociedad. Es por eso que defendemos la universidad pública. En 1983, Jacques Derrida, en una conferencia titulada Las pupilas de la universidad, señalaba que la universidad tiene como tarea la búsqueda de la verdad, pero también debe tener en cuenta las lógicas políticas y económicas que dominan la sociedad. La universidad debe tener en cuenta su relación con el Estado, la sociedad y el pueblo. En 1986, Habermas, en una conferencia titulada La idea de la universidad, hacía notar la importancia de la formación científica y tecnológica en los actuales momentos, de tal manera que una de las tareas de la universidad era contribuir al desarrollo científico y tecnológico que la sociedad necesita. La formación universitaria, a través de los estudios generales, nos permite descubrir que el humanismo nos eleva como personas, nos permite conocernos en nuestra interioridad y con el otro, no solo exterior, sino con el otro, que está en nuestro mundo interno. El humanismo nos da una dimensión ética, nos enseña que los valores se practican y que en la escala de valores
como universitarios, priorizamos la búsqueda de la verdad, la investigación científica, tecnológica, humanista y filosófica, pero también la de formarnos como ciudadanos cultos y honestos. Por eso que ningún humanismo es auténtico si no toma también a la ciencia y la tecnología. El humanismo se funda en la ciencia y en la convivencia humana y se caracteriza por la voluntad para la recuperación del hombre y la validación más amplia de su realidad y posibilidad, que coloca toda institución, todo saber y todo poder al servicio del supremo valor que es el hombre. Los humanistas deben estar relacionados con la ciencia y la tecnología, pero también los científicos y tecnólogos deben saborear la literatura, las artes y la filosofía. Los estudios generales no solo deben facilitar el aprendizaje de las ciencias básicas como las matemáticas o la física, sino también ubicar al estudiante en la realidad nacional e internacional, contribuir al razonar no solamente bajo una lógica formal, sino también bajo una lógica sistémica, dinámica, compleja y dialéctica. Como sabemos actualmente, en varias universidades se vienen impartiendo los estudios generales. En su plan de estudios tiene en cuenta, entre otras, algunas asignaturas relacionadas con la filosofía. Así, por ejemplo, en la Universidad Católica del Perú, la Universidad Católica de Lima, en Lima, están las asignaturas de epistemología, ética, historia de la filosofía, ciencia y filosofía. En la Universidad San Martín de Porres, filosofía y ética. Y en la Universidad de Lima, la asignatura de filosofía, lo que les permite a los estudiantes una formación humanística interdisciplinaria. Es que la universidad es unidiversidad, es la universalización de las facetas del saber que se tiene que dar en el espacio académico de los estudios generales. El estudiante universitario no es aquel que ha estado en la universidad, sino aquel que ha crecido intelectual y moralmente. La universidad lo concebimos bajo un modelo educativo de desarrollo humano que considera que todas las personas gozan de dignidad, de salud, integridad, libertad política y educación. La universidad es un espacio de diálogo, un paisaje donde se puede respirar una plataforma del saber, un mundo donde todo no es negocio. Es que el hombre, como decía Luis Jaime Cisneros, es una realidad concreta, hecha de sentimiento y pasión, de espuma incandescente, sobre la que puede actuar el poderoso impulso que hace avanzar la ciencia y progresar el mundo. Y porque preparamos hombres, es que la universidad es formadora. No dirige, sino orienta, fuerzas ocultas que anidan en la mente y el espíritu de los jóvenes para ayudarlos a florecer. La universidad debe también formar soldados. Sí, señores, el soldado de hoy es el ciudadano que defiende su ciudad, su patria y el planeta Tierra. El ciudadano lucha por el bienestar de su hogar, su barrio, su distrito, su ciudad. De igual manera, los ciudadanos debemos tener conciencia patriótica para defender nuestros recursos naturales y su soberanía. Es el papel más importante que tenemos hoy como ciudadanos peruanos, la de cumplir como ciudadano patriota y, por último, como ciudadano del mundo. Tenemos que defender nuestro planeta Tierra, que con problemas como el calentamiento global, la contaminación ambiental, han puesto en peligro a nuestro hogar llamada Tierra. Salomón Lerner Febres, conocido intelectual, señalaba que quienes acuden a la universidad no deberían hacerlo simplemente para que se les enseñe a ejercer una profesión ni para recibir diplomas o fáciles recompensas. Deberían hacerlo para aprender a ejercer a plenitud su libertad, para comprender con discernimiento la complejidad del mundo, para entregar su inteligencia, producir valores superiores. Es esto lo que permite los estudios generales. Los estudios generales nos deben permitir tomar conciencia de la importancia de una sociedad del conocimiento y de valores morales.
Por eso que nuestra propuesta curricular en los estudios generales y en el caso concreto del área de filosofía, consideramos que se debe incluir 3 asignaturas: filosofía de la ciencia y la tecnología, ética y lógica. Una de las bases de reflexión sobre la sociedad de conocimiento constituye, por lo tanto, la filosofía de la ciencia y la tecnología. La filosofía de la ciencia y la tecnología tomará en cuenta los conocimientos de la historia de la ciencia, la teoría del conocimiento, la filosofía de la mente y la lógica. 3. Contenidos de la asignatura de filosofía de la ciencia y la tecnología que se desarrollarán en los estudios generales. Propuesta. Nuestra propuesta. En primer lugar, se desarrollarán contenidos generales, conceptos científicos, las hipótesis científicas, las leyes científicas, las teorías científicas y la contrastación científica. De igual manera, los diferentes tipos de explicación científica y la predicción científica. Es necesario que los estudiantes universitarios conozcan el problema de la demarcación de la ciencia, por lo que se les explicará las diferentes posturas epistemológicas, el positivismo lógico, el empirismo lógico, la nueva concepción heredada, el falsacionismo popperiano, los paradigmas de Kuhn, los programas de investigación científica de Lakatos y el anarquismo metodológico de Feyerabend. En relación a los contenidos específicos, los estudiantes de las ciencias básicas problematizarán temas de la filosofía de la ciencia de acuerdo a sus escuelas. Así, por ejemplo, los estudiantes de la Escuela Profesional de Matemáticas estudiarán contenidos relacionados con la naturaleza de los objetos conceptuales, la naturaleza de los entes matemáticos, el realismo, conceptualismo, a priorismo, empirismo y objetivismo en las matemáticas, los fundamentos de las matemáticas como el logicismo, el formalismo, el induccionismo, el problema de la relación entre las matemáticas y la realidad. A los estudiantes de la Escuela de Física se les enseñará qué son los sistemas físicos, qué problemas filosóficos encierra la mecánica cuántica. Por ejemplo, la mecánica cuántica robustece el indeterminismo. A los estudiantes de la Escuela de Química se les reflexionará sobre la explicación química. ¿La química posee leyes propias o son todas ellas reductibles a la física? ¿Lo químico constituye un nivel de la realidad distinto de lo físico? A los estudiantes de la Escuela de Biología, ¿qué es la vida? El problema del genoma humano, la filosofía del medio ambiente, los biosistemas tienen propiedades emergentes que la química no estudia. ¿Cuáles son las diferencias entre la biología genética, la biología ecológica, la biología darwinista o la biología neodarwinista? Con los estudiantes de psicología se desarrollaron los contenidos siguientes. ¿Cuáles son las funciones de la filosofía en la psicología? Los enfoques de la investigación psicológica. ¿Qué es la psicobiología? ¿Qué es la psiqui? El problema psicobiológico. ¿Por qué la diversidad de corrientes psicológicas? En general, con los estudiantes de las ciencias sociales se les problematizará sobre las concepciones de sociedad. ¿Existe el individuo o la sociedad? ¿Existen las ciencias sociales o los estudios de interpretaciones sociales? En forma específica, con los estudiantes de economía se reflexionará sobre si la economía es una ciencia, semiciencia, protociencia. Se reflexionará sobre las diferencias entre una regla, tendencia y ley económica, la influencia de Popper, de Kuhn y de Lakatos en economía, las relaciones entre ética, política y la economía, los economistas y el problema del bienestar, así como reflexionar sobre la economía ambiental. Con los estudiantes de educación se dialogará sobre si la educación es una ciencia, semiciencia o una tecnología, las relaciones entre la epistemología y las teorías de aprendizaje, los modelos pedagógicos. ¿Para qué nos educamos? La educación en los valores, las concepciones educativas en el Perú, la búsqueda de un paradigma educativo. Con los estudiantes de las ingenierías y las tecnologías se tomará en cuenta los siguientes problemas. ¿Cuáles son los rasgos peculiares del objeto técnico a diferencia del natural?
¿En qué se diferencia el conocimiento tecnológico respecto del científico? Caracterización de la técnica, fundamentos de la ontología de la ciencia, la estructura de los sistemas técnicos, diseño y evaluación de tecnologías, la tecnoaxiología, el dilema moral del tecnólogo, la tecnoética, la tecnopraxiología. ¿Qué lugar ocupa la tecnología en los conocimientos? Y por último, con los estudiantes de medicina, se les enseñará la filosofía de la medicina, el concepto de enfermedad, el enfoque biopsicosocial de la enfermedad, entre otros problemas de reflexión. Esta es nuestra propuesta curricular en los estudios generales en relación a la asignatura de filosofía de la ciencia y la tecnología. Muchas gracias.